nuestros participantes o asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Pues bien, dar continuidad a esta bonita iniciativa que tenemos desde la mesa del sector salud, conformada por nuestros profesionales especialistas, nosotros, la Cámara. Lo que creamos es para conversar y exponer sobre esos detalles de ese manejo crítico al cual llegaría cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquier ser humano al momento de presentar pues algún problema en su salud, ¿sí? Si analizamos y consideramos que sin duda debemos tener en cuenta y hacer visibles estas consideraciones, estas valiosas consideraciones para nuestro tejido empresarial, nuestra comunidad, ¿sí? Y más de la mano de nuestros profesionales especialistas que conforman nuestra mesa, ¿sí? La metodología trabaja para los participantes o asistentes que durante el tiempo establecido, pues que tenemos las interrupciones que quieran hacer, lo vamos a permitir. ¿De qué manera? Digamos, si se puede repetir la parte porque en algún momento no se escuchó, o si el contenido de la pantalla o alguna foto o video que se esté divulgando, pues no se vea claro, ¿sí? Y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión de nuestros médicos. Agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan y su correo, ¿sí? Las respuestas a esas preguntas tendrán un máximo de 2 minutos y las manifestaremos en un orden cronológico tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar será grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y a su vez enviado el link, porque esto queda en Manténme esa puerta cerrada porque voy para un webinar nacional ahora. Estábamos a punto de comenzar. Ay, gracias. Bueno, creo que Pablo se nos cayó la conexión de Pablo. Pues continuando la dinámica, me gustaría saber si Pablo está conectado nuevamente. ¿Me escuchas bien, Arturo? Bueno, bien, esperemos a Pablo que ha tenido algunos problemas de conexión y pues es un momento para darle gracias a la Cámara de Comercio por permitir proyectar todo el escenario de salud y la norte-santareidad médica, que creo que es importante resaltar a toda la comunidad empresarial. Ha sido parte de nosotros y del equipo que estamos liderando estas nuevas experiencias de webinar, el poder mostrarles a todos quiénes son las personas que trabajamos en la región, en qué área estamos trabajando y cómo estamos afrontando estos momentos de pandemia, que creo que es importante que la comunidad entienda que hay un gran compromiso, hay un gran alineamiento de cada uno de nosotros. No sé si Pablo ya se logró conectar. Si no, le damos curso a nuestra presentación. Esperemos unos minutos, por favor. Quería recordarle a todos que siempre Pablo nos ha enseñado en este webinar tratar de mantener las cámaras y los micrófonos apagados durante la presentación para que puedan de pronto disfrutar un poco más la parte de sonido y de imagen de nosotros. Bueno, yo hoy quiero comentarles a todos los asistentes que esta es la cuarta reunión de la Cámara en la Mesa de Salud y hoy tenemos como invitado a una persona que, aparte de ser amigo y colega, es alguien que admiro mucho, y es el doctor Arturo Arias. Arturo Arias es anestesiólogo de la Universidad del Rosario,
es intensivista de la Clínica Chayo de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y es especialista en medicina paliativa de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, con magíster en humanización de salud en la Universidad de Barcelona. Para mí es un honor tenerte aquí, Arturo. Creo que quisiera, como médico, cada vez que te puedo ver, sacarte el mayor provecho, pero hoy es un espacio que no solamente es para mí, sino para toda la comunidad empresarial del norte de Santander. Bienvenido, Arturo. Doctor Arturo, ¿puede abrir el micrófono, porfa? Hola Marcel, buenas tardes. Darte las gracias por esta invitación, muy honroso estar con ustedes. Me parece una idea innovadora, genial, de la Cámara de Comercio y todo su grupo empresarial, y una idea tuya como la de siempre, innovadoras y muy empresariales, para darnos a conocer a la comunidad donde finalmente trabajamos y servimos. Perfecto, Arturo. Bueno, hoy vamos un poco a nuestro tema de hoy. Es un tema relacionado con la humanización. Creo que es algo que muchas de las personas que hoy están presentes pues quisieran saber. Yo quiero preguntarte, antes de hablar de humanización, ¿cómo funciona el sistema de salud en el mundo y cómo funciona en Colombia? Para poder entender un poco el tema de humanización. Vale, esa pregunta es muy importante porque nos mete en el contexto de lo que queremos hacer. Y bueno, mucha gente no todavía comprende por qué somos los médicos y el sistema de salud tan serio, tan ortodoxo, tan rígido, tan tutorial, tan dictador. Pues hombre, la medicina nació en Asia, allá al lado de Persia y todo este tema de Irán, Islam y todas estas cosas. Y finalmente es una medicina musulmana. En el año 1000 después de Cristo, Avicena le enseñó medicina a los ingleses. Los ingleses viajaron a pie terrestre, marítimo, hasta llegar a Avicena y a la escuela de medicina. Este señor, el gran médico, les enseñó a operar cataratas, a la medicina, bueno, le enseñó la medicina y finalmente era fundamentalista musulmán. Entonces los ingleses se llevaron todos estos conceptos médicos y formaron los hospitales nuevos en los primeros 1000 años. Y finalmente ahí creció esta cultura médica tan seria, tan ortodoxa, tan estricta, y luego pasó a Estados Unidos con la invasión de los ingleses a América y luego bajó a Latinoamérica. Y pues nosotros muchos somos alumnos americanos de toda esta escuela americana y tenemos una medicina muy seria, muy rígida, muy estricta, muy dictatorial y muy ortodoxa, por llamarlo de alguna forma. Entonces cerramos las puertas, no escuchamos bien a las personas, decimos las cosas, no vemos las emociones y simplemente nos dedicamos a los síntomas, pero no tenemos en cuenta la comunicación ni las emociones. Entonces tenemos un sistema cerrado. Si estamos ante un formato de medicina que es heredado de toda la historia que tú nos cuentas y ha sido como el sinónimo en el mundo, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo ha sido Colombia respecto a ese formato, Arturo? Igualito, somos idénticos. Yo recuerdo mis años en la Fundación Santa Fe de Bogotá con Eduardo García Vargas, entrenado en Stanford. El doctor Vargas nos decía, mire Arias, usted aquí tiene que ser el mejor médico de todos. ¿Para qué? Para salvar vidas. Pero cuando llegue la familia, con sus quejas y sus quejitos y sus cosas, usted pone un vidrio del grande de 1/4 de ancho. No los oye, no los ve, no los entiende. Usted salva al cristiano y le da salida y adiós. No hable con la gente para que no se contamine de emociones. Eso es malo. Entonces, así nos enseñaron. Sí, yo hoy tengo sentimientos, como siempre digo, encontrados, porque ser moderador de tu presentación también me reta, porque también viví ese formato de cómo me enseñaron desde que era estudiante de medicina, luego de que hice mi especialidad, luego de que hice mi segunda especialidad, y sí, fuimos muy rígidos, ¿no? No teníamos muchas alternativas, o sea, realmente el médico que era más rígido y el que era muy dentro de la línea de atención
y se mezclaba tanto con su paciente, de pronto era el que mejor calificado en su momento era. E inclusive los alumnos veíamos a esos profesores tan serios, tan imponentes, tan jerárquicos, como las personas de admirar. Entonces, me identifico mucho con lo que cuentas. ¿Qué es humanización en salud, Arturo? Es el nuevo cambio. Este es un tema muy interesante porque la psicología y muchas psicólogas no entienden cómo humanos atendemos a humanos enfermos y ya tenemos que humanizar el trato. O sea, no pareciera que esto suena coherente. Cognitivamente no es coherente. Como un humano le pide a un humano que sea más humano en la atención a otro humano en situación de vulnerabilidad. Y bueno, hoy en día lo que estamos buscando es esa medicina de antes, la comunicación asertiva, el manejo de las emociones y todo este tema de herramientas blandas. Entonces este cambio, pues hombre, este cambio ha nacido de muchos de nosotros. Yo recuerdo en el año 1997, cuando llegué a Cúcuta, a la clínica San José, había una niña, hija de un pediatra muy conocido en la ciudad, tenía un sarcoma y estaba en sus últimos días. Y la mamá me decía, no entiendo por qué no me dejan ver a mi hija. La enfermera me saca, me dice, visitas afuera a la madre, decirle visita a una hija muriendo. Y el trato era muy serio, muy rígido, muy frío, no con calor humano finalmente, siendo unas grandes enfermeras. Pero el trato era muy a la parte sintomática. La visita es de 4 a 5 y usted va afuera a las 5 en punto. Y esta situación, yo dije, no me parece. Una niña muriendo, 15 años, estudiante, los alumnos afuera, abrir las puertas en la clínica San José. Eso fue un gran choque porque pudimos meter los compañeros del colegio de la niña, a la mamá, al papá, le cantaban, le tocaban guitarra, y esto fue una vivencia durante la muerte muy armoniosa, muy digna, la familia adentro. Esto fue un hecho aislado. Luego en el 2006, en la cardiovascular de Bucaramanga, veíamos cómo la gente moría sola en cuidados intensivos. O sea, llegaba alguien y moría, lo bajaban a la morgue y al día siguiente llegaba la hija y decía, ¿y mi padre? Pues se murió, se murió. ¿Y cómo así? Nadie me avisó. No teníamos por qué avisarle. Era lo normal. Baja a la morgue y llora a su padre. Entonces nos pusimos a ver que algo iba mal. Estábamos en una situación muy fría, muy distante con las personas. Y entonces nos craneamos un código lila. El código lila invita a ser más humanos, más receptivos, a brindar una silla, a dejar entrar a la gente, a despedirse, a tocar al familiar, a abrazar, a rezar, todos en cuidados intensivos. Y entonces esto causó mucho revuelo porque las unidades eran muy cerradas y ver gente dentro de la unidad al final de la vida no era lo usual. Y entonces creamos un código lila, que era un código de acompañamiento, de respeto, de bajar la voz, de no poner música, de no gritar, porque había alguien en un cubículo en cuidado intensivo en sus últimos momentos. Y luego en el 2015, Gaby Heras, un gran líder internacional, comenzó con 5 personas y hoy somos 14.000 personas en el mundo. Comenzó con una ciudad y hay miles de ciudades, 45 países apoyando esta gran revolución. Entonces, ¿qué es la humanización? Es ver lo invisible. ¿Qué es lo invisible en la salud? Las emociones, la mirada, el trato, las sensaciones, el miedo, la impotencia, el desasosiego, la desesperanza, ver que la gente sufre y poder ser compasivos en estos momentos de enfermedad y de tristeza es lo que nos hace más humanos en servir en la salud. Yo siempre me confronté con esta nueva situación de humanización porque, como tú lo dijiste muy claramente, es redundante, ¿no? La medicina hace parte de la ciencia humana, es una ciencia humana. Y hablar de humanización, pues uno diría, ¿cómo vamos a hablar de humanización en una ciencia que por sí misma lo debe ser? Y desafortunadamente no ha sido así. Quiero contarte una experiencia personal. Cuando estaba formándome como cirujano general en una de las escuelas más tradicionales de Colombia, en la capital, siempre me sentí diferente. Sentí que no encajaba en algunas cosas y
tal vez esa característica personal de poder interactuar un poco más con mi paciente, con mis colegas, inclusive con los compañeros que no estaban a nuestro nivel, no os quiero decir como personas, sino como profesionales especializados, hacía que mis profesores y mis superiores no me maltrataran directamente, pero así me sentía porque me aislaban, porque creían que yo era algo que no debería ser lo que todo el mundo hace. Y hoy lo estoy entendiendo. Tal vez había una sed y una necesidad de que saliera esa gran característica de la medicina, que es ser humano. ¿Sí? Yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que tú nos cuentas. Arturo, ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué está sucediendo ahora con esto de la pandemia y la humanización? El aislamiento del paciente, el aislamiento del profesional con todo ese equipo de protección. ¿Cuál es tu lectura? Pues es una pregunta muy difícil. La pandemia en el siglo XXI nos agarra con un mundo muy frágil, en un mundo sumado a una serie de factores que llevan a la humanidad a la depresión. Estamos en el siglo de la depresión. El siglo XXI es un siglo de la explosión de la salud mental. 7.600 millones de habitantes, muchísima gente, pocos recursos, mucha corrupción. Bueno, es un mundo muy frágil. En 1535, una pandemia que nació en China llegó en 10 años a Londres. Hoy, en el 2021, una pandemia llegó en 2 meses. Entonces eso habla de la fragilidad del mundo por la globalización de las comunicaciones. Los aviones se portaron como un mosquito, transmiten el virus, etcétera, etcétera. Mucha gente se pregunta, ¿será que la humanidad va a cambiar? ¿Será que seremos mejores personas? ¿Seremos más dulces? Yo no creo. Ha habido unas 14 pandemias en la humanidad y el mundo ha seguido igual. 1500, 1700, primer siglo, segundo siglo, la peste negra, el cólera. Bueno, todo esto ha habido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Afganistán, Rusia, Eslovenia y todas las guerras de Nicaragua, Salvador. La gente no aprende. Yo no creo, mira, ayer abrieron París y había 1000 personas en Zara entrando. O sea, la gente no creo que vaya a cambiar después de la pandemia. Pero la pandemia sí ha golpeado algo muy duro que ha golpeado el sistema de salud. 220.000 muertos no es una cifra despreciable. Sin embargo, la pandemia nos ha hecho recapacitar a los médicos, a confinarnos más al cuidado. La pandemia ha cerrado las unidades de cuidado intensivo. Nosotros veníamos luchando por abrir las unidades. Ya teníamos un modelo acá donde usted puede ir a las 2 de la mañana y entra a ver a su padre o a su madre o a su hijo. Si usted quiere entrar con nosotros a un procedimiento, un catéter central, una intubación, una reanimación, lo puede hacer. Aquí escuchamos música en cuidados intensivos con las familias, entramos mascotas, festejamos cumpleaños y ahora cerramos la unidad de cuidados intensivos. Entonces, adaptarnos al cierre de cuidados intensivos para nosotros ha sido muy difícil, Marcel, porque ya veníamos 4 años acostumbrados a pasar revistas con las familias adentro del box. Todo el sistema de salud cierra la unidad de cuidados intensivos, familias afuera, todo el mundo afuera. Y nosotros, no, la familia tiene que estar adentro del cuidado intensivo. Y ahora acostumbrarnos a estar sin la familia, a estar con un traje de mayo, luego con una máscara de buceo, luego con un filtro 95, luego con un overall total, luego con una caperuza de ferretería. Tú no oyes, no ves, no puedes respirar, todo se te empaña y tienes que hacer procedimientos. Y la familia lejana. Entonces, ha sido un golpe duro para nosotros en la humanización. Lo que hemos hecho es adaptarnos. Entonces, las familias ven a sus familiares y a sus enfermos por videollamadas. Y hemos lanzado unas estrategias de videollamadas permanentes donde la familia habla con el enfermo, lo ve todos los días, interactúa todos los días. Y esto ha sido magnífico, las conferencias de familias por videollamadas. Arturo, creo que me has hecho caer en cuenta de algo que tú lo dices ahora, y es importante que todo el tejido empresarial, que son nuestros asistentes a este webinar y todas sus familias y todas las personas que están en casa, y he admirado mucho este proceso de humanización y de UCI abierta que tú has trabajado y has liderado, no solamente en Cúcuta, sino en la región.
y en el país. Y es importante que los asistentes tengan claro eso. No quiero felicitarte porque yo lo he admirado y he visto cómo eso ha impactado también en la evolución del paciente. Esta posibilidad de que el paciente pueda interactuar y tener todos sus escenarios familiares, personales, mascotas y demás, tengo que dar fe que eso que tenía un impacto positivo, ¿no? Pero no me había puesto a pensar en lo que estás contando, ¿sí? Cómo en un instante, en unos días, todo lo que se ha construido en años, en 2 años, en meses, con tanto esfuerzo, quedó bloqueado. Pero al mismo tiempo me animas mucho diciéndome que esas nuevas estrategias pues no pueden hacer perder ese impulso, ¿no? Y es importante que nuestra comunidad aquí en Norte de Santander y en Cúcuta sepa que se viene trabajando con mucha responsabilidad en cada una de las unidades de cuidado intensivo de la región y no dudo que en la tuya. Entonces, pues gracias por compartirnos eso. Yo no lo había, por decir así, masticado. Y bueno, gracias por mostrarnos todas estas situaciones que nos hacen difícil. A mí me ha costado algo, Arturo, y es, en mi caso como cirujano, ser ese médico diferente que en algún momento fui un poquito como desplazado en mi programa de formación. Después noté que esa era una fortaleza, ¿sí? Poder hablar con el familiar, poder explicarle a la paciente, poder interactuar mucho en la relación médico-paciente, que eso es parte de la humanización. Me ha golpeado mucho este tema de la pandemia porque cuando yo hago una cirugía y salgo a dar la información del paciente, no hay familiares y no hay nadie en sala de espera, porque el sistema cerró también eso, ¿no? Cerró las salas de espera, cerró los sitios donde hablamos. Eso no quiere decir que no lo hagamos, claro que lo estamos haciendo, pero se siente uno también un poco huérfano, ¿no? Aislado. Porque sales con esa necesidad de compartir la información como debe ser y no tienes quien te escuche en ese momento, y no es culpa ni del paciente, ni del familiar, ni tuya. Es culpa de un sistema en este momento que está absolutamente en shock, tratando de mirar qué estrategia y hacia dónde vamos. Pero seguramente vamos a aprender y seguramente vamos a mejorar. Arturo, ¿cuáles son las barreras entonces? ¿Qué es lo que tenemos que vencer entonces hoy en día en el sistema para que en este nuevo formato podamos hacer cambios o acomodarnos? ¿Qué nos puedes contar respecto al tema? Tenemos 7 estrategias a nivel mundial, Marcelo. Nuestros gerentes, nuestros directores de hospitales, nuestro sistema de salud público y nuestro sistema privado de salud no ha permitido una difusión de las líneas estratégicas de la humanización, porque están acostumbrados antes del 2003 a un sistema de salud dictatorial, directivo, impositivo, no participativo. O sea, la medicina de nuestras abuelas, se hace lo que el médico dice y punto. Y resulta que en el año 2003 hubo la Declaración Mundial de Barcelona, donde se quitó este estilo directivo del médico y se dio un estilo participativo y compasivo de la salud. O sea, énfasis centrados en la familia y el enfermo. O sea, la medicina hoy gira en torno al enfermo y a la familia, y en torno al sistema de salud y a las instituciones. Entonces esto hace que esto sea una situación un poco más compleja, porque no solamente es el médico lo importante, sino es el sistema, el médico, el paciente y la familia. Al final, cada enfermo es una extensión de la familia. Entonces los pilares de esta humanización es una UCI de puertas abiertas, con presencia y participación de la familia en todo el cuidado intensivos. Yo recuerdo, teníamos un chico acá de 15 años con un trauma muy importante, un niño inclusive hijo de unos empresarios acá, el papá, la mamá, el hermano, el primo, eran todo el día en cuidados intensivos. Yo no me imaginaba esta familia, visitas de 11 a 12 y de 4 a 5, haciendo terapia física, estimulándolo, moviéndolo, cantándole. Entonces, la primera línea es abrir las unidades de cuidados intensivos. Todo esto es un proceso de formación y educación. Una comunicación afectiva. ¿Recuerdas, Marcel, que los médicos hablábamos así? Su mamá está medio muerta y lo más seguro es que muera hoy o mañana. Adiós. Y la soltábamos así. Hoy en día aprendimos los médicos que no sabemos hablar. Y no sabemos hablar porque a nosotros no nos forman los psicólogos en herramientas blandas, ¿sí? Nosotros no tenemos que ver con emociones, te la soltamos toda. Sabemos que una tonelada de arroz
pesa 1 tonelada de arroz, vos no podés cargarla, pero te la puedes llevar de a pocillito. O sea, las malas noticias se dan poco a poco en una comunicación bidireccional. Yo no te suelto un golpe y te tumbo y me voy. Yo te digo las cosas compasivamente, afectivamente, desde un punto de vista empático. Pensamos también en bienestar del paciente, Marcel. Entonces, ¿qué es bienestar del paciente? El paciente tiene derecho a leer el periódico, a leer el celular, a oír música, a escuchar música en violín, a tomarse un trago de whisky antes de morir. Hemos tenido pacientes que me han dicho, no quiero que me intube, no quiero un ventilador. Doctor, quiero oír un violín de Bach y quiero morir tomándome un trago de whisky aquí en cuidados intensivos. Y esto ha sido sensacional. La línea más importante es que los médicos nos creímos héroes y que éramos de Esculapio y éramos bajados de un dios, y eso no existió. Los médicos somos carne y hueso, seres humanos normal, con una profesión de servicio. Y entonces los médicos pensamos que éramos Superman, héroes, y resulta que los médicos estamos enfermos, tenemos saludes mentales alteradas, estamos con crisis de ansiedad, tenemos burnout, desgaste profesional, tenemos desgaste empático, una serie de cosas, y más hoy en día, donde unos contratos un poco problemáticos, hay unos malos salarios, pagan mal, pagan tarde, la gente tiene obligaciones, y cuando hablo de médicos, hablo de enfermeras, de auxiliares. En Cúcuta, ¿cuántas enfermeras se han tirado de un 8º piso de un hospital y caen muertas? Igual de otras clínicas. Esto es 4 o 5 o 6 al año. ¿Cuántos suicidios hay? Esto es esto. La gente está muy tocada y esto pareciera que no le importara a nadie y mucho menos al sistema público de salud. Nosotros estamos esperanzados que esta situación cambie. Hay un síndrome, Marcel, tú recuerdas cuando estábamos en cuidados intensivos, el paciente abre los ojos, dice A y le decías adiós, váyase para la casa. Pero espere, ¿cómo lo mandamos a la casa? Va con pérdida de peso, va con pesadillas, va con sueños difíciles, va con pérdida de masa muscular, va con temblores, y así lo sacábamos a la casa. Hoy sabemos que esto es un síndrome que es tan importante como la enfermedad de intensivos. La infraestructura, Marcel, ¿por qué los hospitales son blancos? Porque sí. ¿Y por qué son verdes? Porque sí. ¿Y por qué no los pone de colores? En los hospitales los niños con dibujos animados, con superhéroes subiendo y bajando, niñitos entrando al quirófano en carritos eléctricos. ¿Por qué las camas tienen que ser cuadradas y no pueden ser redondas? ¿Por qué no puede haber televisor, música en la unidad de cuidados intensivos? Este es un cambio en la infraestructura. Y la última línea es cómo cuidamos a la gente que muere en cuidados intensivos. Es decir, el código lila acompaña al moribundo al final de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, vencer estas líneas ha sido una gran barrera por parte de todos. Y yo pienso que es un problema de la educación de los médicos, de las enfermeras, en que no vemos herramientas blandas en la formación. No las vemos. Entonces, si no las vemos, ¿cómo las podemos aplicar? No las tenemos. Entonces, tenemos que reformar todo el sistema de educación, de salud del país y del mundo. Yo creo que tocaste un punto para mí muy sensible y es, ahora que estamos hablando tanto en esta época de pandemia de protegernos como médicos, como profesionales de salud y de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos para seguir cuidando a nuestros pacientes con esos equipos de protección, nuestras gafas, nuestro tapabocas, nuestras caretas, pues me da mucha nostalgia porque también he vivido con mucha tristeza cada uno de los profesionales de salud que han tenido crisis emocionales, inclusive los han llevado al suicidio, y es algo que no podemos ser indiferentes, ¿no? Yo como profesional en salud siento que la salud mental de nosotros es tan importante como la de todos, pero estamos expuestos a una cantidad de emociones y de factores que seguramente vamos a tener próximamente a alguien experto que nos hable del tema para que nos enseñe, pero siento que ese es un punto muy sensible. Y siento que esa humanización que tanto hablas y que nos muestras en esos grupos también se tiene que dirigir al personal de salud. Yo creo que humanizar no solamente es tratar bien al paciente, que es nuestro deber, sino tratarnos también bien nosotros, entre nosotros como colegas, entre nosotros con nuestro equipo. Eso creo que es un mensaje que también tenemos que trabajar y quiero compartirle pues a los asistentes que en la ciudad y en el departamento pues tenemos escuelas de formación. Tú eres profesor universitario de posgrado, eres una persona que está en constante educación con tu equipo de trabajo,
Y muchos de nosotros estamos vinculados a las escuelas de medicina de la región con un gran compromiso de que hay que empezar a sembrar esa semilla para tratar de cambiar un poco este tema de la humanización en salud, tanto para el paciente como tanto para el profesional. Y lo otro me llama la atención, porque no sé si todos recuerdan esta película de Pashas, ¿no? Esa película que alguna vez el protagonista era un médico que se volvió payaso y que eso pues chocó mucho contra el sistema de salud en ese momento, y es lo que ahora quisiéramos, ¿no? Sin ridiculizar la profesión, es poder generar un espacio absolutamente agradable, un espacio amigable, un espacio divertido. Se nos está olvidando hasta reír, Arturo, ¿no? Mira, Marcel, me has dado dos ideas que se me han venido a la cabeza. Mira, antes de correr este video, Pablo, hace unos días llegó un paciente de 70, 80 años en falla respiratoria. Y bueno, teníamos que vestirnos todos. Y nos colocamos los guantes, la gorra, el overol, las gafas, la careta, y no podíamos respirar. Y entonces le pregunté a dos médicos jóvenes quién entra a hacer los procedimientos. Este par de jóvenes de 24 y 28 años se miraron entre ellos y como que dijeron, no sé, estamos como, no sé qué hacer. Yo dije, no, venga, yo entro, porque pensé, tiene hijos chiquitos, están un poco angustiados, esta enfermedad ha contagiado 700 funcionarios de salud en el país, ha tenido más de 50.000 enfermeros y médicos enfermos en España. O sea, hay mucha gente de la sanidad pública y privada en el mundo enfermos y han muerto. Entonces yo dije, pues uno ya con 50 y pico años, hermano, hágale y no pasa nada. O sea, nos llenamos de valor en un momento determinado porque sabes que vas a hacer un procedimiento de 2 horas y no vas a poder respirar, no vas a poder ver, pero cuando tú dices, estoy hecho para servir y mi función es servir, pues hombre, para eso somos los médicos, para ayudar a la gente que está peor y no hay una excusa. Entonces, nada, nos pasan estas cosas todos los días. Con el tema de Adams, yo nunca lo entendí. Me daba rabia ver un payaso. Antes éramos muy serios. Nosotros hemos cambiado mucho, Marcel. Y este tema de el doctor Risas, a nosotros nunca nos gustó. Pero hoy en día he vuelto a revisar la película y tú recuerdas ese pedazo de la película donde dice el médico todo serio, este paciente tiene no sé qué y tiene no sé qué, y este señor Adams se acerca y le pregunta, ¿cómo se llama la señora? O sea, ahí no ha sido una lesión. Olvidamos tratar a los enfermos por su nombre. Él no es el infarto o la hepatitis o el trauma, es Pepito Pérez que tiene una historia y hoy está enfermo y viene a que lo cuidemos. Entonces fíjate cómo esa historia que es tan antigua nos da unas enseñanzas hoy en día en la humanización. Creo que nos ibas a mostrar un video, Arturo, por favor. Bueno, tengo el gusto de presentarles el primer perrito mascota que entra a cuidados intensivos oficialmente en Colombia. ¡Venga! Espera que se la va a traer con una bolsa. Esto es una unidad de cuidados intensivos. Un paciente con marcapaso y un bloqueo B completo. Después... ¡Mili! La ve todo sí. No sale. Que viene en una bolsa. Con su sobrino, el oficial de la guardia. ¿Ah, sí? Sí, vino. Un venezolano. Arturo, ¿y él sabía que iba a ir la mascota? Oyó la perrita. ¡Mili! ¡Uy! Póngala ahí, póngala ahí. ¡Ole, Mili! ¡Venga, venga! ¡Mili, venga! No quiere subir. A ver, abuelo, mire, vine, abuelo. Mili, venga. ¡Uy! ¡Suba! ¡Venga! Suba. Uy, está bonita. Bueno, este video, podemos pararlo, tiene connotaciones muy importantes. Hoy en día, la gente no es como hace 40 años, Marcel. Hoy en día la gente vive sola. Nuestros viejos se están quedando solos. El 42% de la población en París vive sola. Hoy en día la familia cambió. Hoy en día él puede decir, mi familia es mi perrita. Y yo hace 15 días no la veo. Quiero ver a mi perro. Entonces tú no puedes traer un perro a cuidados intensivos. ¿Pero por qué no? Este perro entró a cuidados intensivos con un protocolo español y te juro que ese perro estaba más limpio que todos nosotros. Se le pidió permiso a todos los enfermos. Se trajo de veterinaria con clorexidina en la boca, en las orejas, no tocó el suelo. Y entonces pensaron que yo estaba loco. Pero en el Johns Hopkins en Baltimore metieron una vaca a cuidados intensivos al patio de una niña con ECMO.
Metieron un caballo en un hospital, porque ya se dieron cuenta que cuando tú, Marcel, hayas visto un paciente con un marcapaso a aplaudir, a sonreír, a contarte la historia de su vida, entonces esta bendita locura de la humanización te lleva a explorar la comunicación, las emociones de tus enfermos. Y cuando tú compaginas y armonizas con las emociones de los enfermos, la gente se mejora, Marcel. La gente respira mejor, la gente se alivia mejor y se quiere ir a su casa mucho mejor que como llegó. Entonces, mascotas en cuidados intensivos, música en cuidados intensivos, son las barreras que tenemos que tumbar en todos los países del mundo. Yo sueño que en Cúcuta el hospital abra puertas, entren mascotas, en las clínicas privadas también, en que los médicos tengamos formación en herramientas blandas, que las familias entren cuando quieran a la unidad de cuidados intensivos. Es que no puede ser que de 4 a 5, mira, vengo de una vereda, he caminado 6 horas, no me importa, venga mañana. Espere, deje que entre, quiere ver a su madre, posiblemente mañana no va a estar bien la vieja, se pudo haber muerto. Entonces, hemos tenido tantas cosas para cambiar y hoy es el momento para cambiar. Esta pandemia nos puede obligar a cambiar aún más, a ser más humanos. Bueno, es un tema que nos toca muchas fibras y nos hace salirnos un poquito de la parte médica y a nosotros que somos o que estamos atendiendo pacientes tan críticos, siempre creo y siempre lo he aprendido contigo que son herramientas que se han reflejado en el beneficio del paciente, ¿no? Me quedo un poquito elevado pensando en hoy, ¿no? El hoy, el paciente que tiene que estar aislado, que muchas veces cuando el personal de salud se le acerca con tantas caretas, máscaras y protección, pues no sabe quién está a su lado y creo que pues eso ha llevado también, como tú dices, a generar nuevas directrices o estrategias, como colocarte la foto sonriendo para que el paciente te vea y se sienta un poco más cercano. No sé qué tienes que aportarnos de eso, sobre todo en el área tuya de cuidados intensivos. Pues mira, Marcel, nosotros ahora con este aislamiento en que estamos, no nos vemos las caras. Yo ni sé quién es mi grupo. Yo ya no conozco a la gente porque es imposible verlas con traje, careta, mayo, tapaboca N95 y un antirreflector. Nos toca preguntarnos, ¿y este quién es? No, este es el doctor Vitalis, no, este es la enfermera jefe. Mucho menos la familia. Y ahora tú sabes que la gente está con una restricción de movilidad, entonces las familias no están en la calle, la gente no está en la calle y todo lo estamos haciendo por videoconferencia. Pero las videoconferencias tienen un proceso, tienen un protocolo. ¿Sí? Están en casa, pueden estar en una situación de cenar o almorzar, tienen que estar dispuestos en la sala e interactuar y lo hemos logrado a las maravillas. Hemos logrado conectar las familias en el aislamiento de los abrazos, en la cercanía de las telecomunicaciones. Yo siento que esto que está pasando no puede ir lejos de lo que está sucediendo con la apertura comercial en la pandemia. ¿Qué quiere decir? Es decir, estamos pasando una transición, pero yo sí pienso que la humanización llegó para quedarse y quedarse para siempre. Y que situaciones como estas, como dices tú, nos deben tocar nuestro corazón. Y seguramente, así como cada vez progresivamente se van a empezar a abrir escenarios y espacios, como estamos hablando del área comercial, seguramente también en el área de salud vamos a volver a tener nuestras salas de espera con pacientes, nuestras unidades con visita, como debe ser con todos los protocolos que se manejarán en su momento. Es como mi lectura. ¿Cómo ves el futuro, Arturo? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Qué va a pasar en 10 años, en 20 años, en 30 años? ¿Cuál es tu visión? Te la voy a contar porque ese es un tema demasiado importante. El mundo va a cambiar en los próximos 30 años. Antes, Marcel, me tomo el atrevimiento de mostrarle a las personas que están con la Cámara de Comercio conectada esta fotografía. Resulta y pasa que con el tema de la pandemia nos dijeron a todos en el mundo, el que entra a UCI y muere, muere solo, punto. ¿Muere solo? No puede ser. No puede ser que usted deba morir solo en cuidado intensivo. Eso atenta contra toda la humanización del ser humano, que es en sus momentos más vulnerables, usted vea morir a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, lejos, a kilómetros, sin tocarlos. No puede ser. Marcel, yo me dije, yo no me aguanto ver morir solo a nadie. Este señor que usted ve acostado allí, para muchos médicos es un enfermo terminal y punto.
para nosotros es Pepito Pérez, que tiene una historia de vida, que construyó una pared, que hizo un edificio, que crió unas vacas, que crió una familia, que tiene una historia. Y esa que está adentro es la hija. Y me dijo, Arturo, yo me mato si no veo a mi padre morir. Yo tengo que acompañarlo, tengo que abrazarlo. ¿Y qué hicimos, Marcel? Pues nada, entra. ¿Y cómo entró ella a despedir a su padre? Vestida, aislada, con guantes, con un overol. Le permitimos, que fíjate, si somos cerrados, no entra porque la ley es así. No, uno tiene que ser de mente abierta. Uno tiene que ver las emociones, ver el sufrimiento en la vulnerabilidad de las personas en sus últimos días. Y esta hija ha entrado a este padre y lo ha abrazado, lo ha besado, le ha puesto a la familia en video la muerte del padre. O sea, la situación más bonita en la dignidad del final de la vida, que es morir en compañía. Y bueno, lo hemos podido lograr. Hoy en día esto hace parte de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos, que es no morir solos en la pandemia, porque es que esto me parece que no tiene sentido. Y fíjate que muchas de nuestras pandemias son clínicamente positivas, pero la PCR es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba diagnóstica no es certera en el 100%, solo en el 65%. O sea, que tenemos muchos pacientes positivos que no detectamos. Y tenemos muchos que parecen positivos y no son positivos. Y lo estamos castigando a todos por igual. Entonces no me parece que uno pueda castigar a una familia, aislarla en la muerte en esta situación de pandemia. La pregunta más importante me la acabas de hacer, ¿para dónde va el mundo? ¿Quieres que te diga la verdad? Léete un libro que se llama Breve Resumen del Mañana, de Yuval Harari, el israelita, un bestseller que se llama Homus Deus. Le han preguntado a Jin y Pak, que son los Googles, los ejecutivos de Google, gente de 2, 3 billones de dólares mensuales, ¿te quieres morir? Y ellos dijeron, no, estudié en Harvard, estudié en el MIT, tengo 5 Porsche, vivo en Nueva York, yo ni me quiero envejecer, ni me quiero morir. Eso fue hace 15 años. Proyecto Cálico de California, búscalo en Google, Proyecto Cálico. Y entonces esto le dijeron, ¿de qué murió tu abuela? No, murió de un infarto. ¿Es culpa de Dios? ¿Dios le dio un infarto a tu abuela? La respuesta de ellos no. Dios no causa infartos. ¿Cuál es la causa del infarto? La fisiopatología, del trombo y tal. ¿De qué murió su tía? De un tumor. ¿Es culpa de Dios? ¿El tumor es culpa de Dios? ¿La enfermedad es culpa de Dios? No. Eso es un tema del cromosoma tal. Entonces, ¿qué hizo Cálico? Invirtió $600 millones anuales por 15 años para cambiar el genoma. Y ya lograron cambiar el genoma de un gusano que se llama C. elegans, que vive una semana, y lo prolongaron a un mes de vida. Entonces dijeron, en el 2050 cambiamos el genoma del ser humano. No hay enfermedades cardiovasculares, no hay tumores, no hay enfermedades linfoblásticas, todas estas enfermedades se acaban. Y el ser humano va a vivir 300 años y no va a tener enfermedades de las que vemos actualmente. Entonces, el Homus Deus, tú te preguntas, el Homo sapiens, que somos nosotros, que tenemos 12.000 millones de años, ¿de qué morimos? Morimos de pandemias, de infecciones, de hambrunas y de guerras. Oye, ¿qué se muere la gente? No se muere de eso. Se muere de depresión, de suicidio, ¿sí? Y de gordura. No se muere de hambre, se muere de gordura. Unos casos que otros, pero hoy en día los obesos mueren más que la gente con hambre. Muchísimo más. Entonces, el ser humano al futuro se va a caracterizar por 3 cosas. La primera, amortalidad. No va a morir. 3, la divinidad. Va a tener poderes mentales. Y 3, la más perseguida, la felicidad. El ser humano siempre ha perseguido la felicidad. Y si tú ves, la felicidad dura poco. Son momentos cortos. Es tan corto la felicidad, ¿sí? Es tan corta que tú quisieras tenerla siempre. Ese es el futuro del ser humano. El cambio del genoma, la extinción de las enfermedades y la larga vida que siempre ha perseguido el ser humano. La pandemia no va a acabar la humanidad. El genoma va a cambiar la humanidad. No, pues queda muy claro y es un tema bastante motivador para seguir explorándolo. No sabemos en cuánto tiempo, ¿no, Arturo? Esto que tú nos cuentas. 30 años.
Mira este ejemplo. En el año 1900, en la Quinta Avenida de Nueva York, habían 100 carruajes de caballo y un vehículo a motor. Y todo el mundo decía, ese tipo está loco. En 30 años, la misma calle estaba pavimentada y habían 100 carros y un caballo. Y la gente decía, ¿y este tipo del caballo está loco? Hoy en día, en Nebraska, Rusia, apareció el primer taxi no tripulado, con una tarjeta de crédito y satelital. No hay conductor y tú lo manejas de tu teléfono. Mira cómo va cambiando la humanidad. Y estamos seguros que en 30 años promedio del proyecto Cálico el genoma cambia. Bueno, Arturo, yo personalmente también quisiera como compartirte un poco de cómo veo hoy este escenario de la humanización que nos has dado como una especie de entrada, porque es un tema que podríamos pasar horas y horas, semanas, y cada uno tendría una arista del tema para poder profundizar y poder aportar. Porque al final la humanización es eso, no es permitir a cada una de las personas aportar y construir, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero en lo personal quiero pues compartirte algo que me llevó a vivir, no sé si otra experiencia diferente a lo que yo, no sé si logran ver mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor, perfecto. sí, doctor, lo estamos viendo. Sí, y es estar del otro lado, Arturo. Tal vez este es el mensaje que yo quisiera compartir contigo hoy. Y estar del otro lado es cuando ya tú no eres el médico, ni eres el terapeuta, ni eres el intensivista, ni eres el cirujano, sino eres el paciente, eres parte de los pacientes, ¿sí? Y parte de lo que les quiero compartir en este momento es esto, ¿sí? Él es mi padre, ¿sí? Fue una persona que me tocó acompañarla en su proceso final, ¿sí? Y de una u otra forma la vida me puso como especialista a cargo de la situación médica que lo llevó a su estado final. Fue una gran prueba para mí, ¿no? Porque empecé a vivir como ser humano el tema de humanización, no como médico, sino como paciente, ¿sí? Y es algo que yo quisiera compartirte a ti y compartir a todos los asistentes. Y es allí en donde todas esas sensaciones, aquí tengo a otra persona que fue mi tío, que quise mucho también y que tuve que acompañarlo en su proceso final con un tumor pulmonar. Y es una forma de hacerles un homenaje a ellos en este webinar para decirles a ellos que, como tú, hay muchos que estamos muy concentrados en la humanización y comprometidos con acompañar a estos pacientes en estos momentos tan difíciles y olvidarnos un poquito de la parte técnica médica que sigue siendo, pero no alejarnos de la parte humana. Desafortunadamente yo también tuve una experiencia muy triste ahora el Viernes Santo con un hermano de mi papá y de mi tío que ven ahí en imágenes y que murió en pandemia, ¿sí? Y desafortunadamente el morir en pandemia con una enfermedad respiratoria se aplicaron los protocolos que están hoy en día en donde tú no ves a ese familiar, no lo vuelves a ver y va a un proceso de cremación sin poderte despedir de él. Entonces simplemente quiero dejarles ese mensaje de que independientemente de la pandemia, del sistema, del especialista, pues no podemos dejar de pensar que en cualquier momento estamos del lado del paciente y eso debe ser algo que nos debe fortalecer mucho en la parte humana. Y tal vez esto lo tenía ahí como guardadito porque pues era un poquito sensible para mí presentártelo y presentárselos a todos, pero creo que uno tiene que coger estas experiencias personales y compartirlas porque yo sé que todo este escenario construye para todos, ¿no? Entonces, disculpen si en algún momento les cambió un poco la visión de lo que traíamos, pero creo que no estoy cambiando, sino estoy simplemente dándote mi testimonio de lo que he podido vivir no como cirujano de tórax, ni como cirujano, ni como médico, sino como paciente, como hijo, como sobrino. Y bueno, es un tema muy interesante, Arturo. Muchas gracias por todos esos mensajes que nos has dejado, por esa visión. No sé qué más nos quieras aportar, que son muchas cosas, pero sabemos también que el tiempo es corto y tal vez hay un espacio de preguntas. No sé si los asistentes tengan preguntas. Yo quisiera cerrar con una propuesta a la Cámara de Comercio y a este grupo tan importante de empresarios que debe estar con nosotros. Uno no se acuerda de la salud hasta que se enferma.
Eso es como usted no sabe qué llantas tiene hasta que se le pincha una. Cuando usted se enferma todo y cae a una cama y se acuesta. Y entonces allí ve el proceso de la salud, porque antes no lo ve y seguramente le pasa al vecino, pero a usted no le pasa. Pero ya cuando le pasa y ve que el sistema es cerrado, quisiera que el sistema fuera abierto y fuera laxo, amable, honoroso, digno, empático y lleno de compasión. Yo siento cómo se quiebra tu voz cuando hablas de tu tío y tu padre. Uno siente la emoción, que hay que ser el mejor médico, de acuerdo, pero también toca ser el ser más humano y más empático. Nosotros nos hemos sentado con el ministro de Salud 3 veces. Hemos ido al ministerio para que esto sea una ley. Y todos los políticos, sí, 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 sí. Yo pienso que si la Cámara de Comercio logra reunir a la sociedad empresarial, a la sociedad civil que le sirve, y esto a partir de Norte Santander, sea una propuesta nacional, esto no va a cambiar. Porque para que esto sea una situación pública de salud, debería ser jalada por grandes empresas, grandes personas que se han beneficiado de la humanización. Entonces ahí se las dejo. Muchas gracias, Arturo. Claro, Pablo. claro. Sí, doctor Marcel, escuchando al doctor Arturo, bueno, y en realidad ya como iniciando al cierre de este espacio, como lo decía el doctor Marcel, pues es de solo una hora, lamentablemente, y entendiendo también el tiempo de nuestros profesionales. Doctor Arturo, créame que de nuestra institución seguiremos trabajando, como lo dije al comienzo de la introducción, que pues en temas tecnológicos eh, me desconecté, pero ya estamos acá de nuevo. Nuestra tarea siempre va a ser buscar la forma de fortalecer pues esta rama tan importante o ese sector tan importante en nuestro departamento. Llámese que esté en nuestra responsabilidad o si bien no pueda ser de pronto nuestro resorte, buscaremos la forma de generar esa articulación de vida para generar esas políticas públicas, porque como usted lo decía, necesitamos que se genere una política pública para volver esto una realidad a nivel nacional, a nivel país. Y por algo se empieza, posiblemente de nuestra región empecemos o comencemos a cerrar esa brecha que ayude a nuestro país a hacer más, digamos, o a vincular esto como política, ¿sí? Como política como tal. Estoy más que de acuerdo, sería un compromiso por parte de nosotros como aliado llegar hasta digamos, iniciar este proceso de sensibilización tocando, esto sería algo a un mediano, largo plazo, pero con seguridad creo que a todos los seres humanos nos vendría muy bien todas esas alternativas y herramientas que usted nos está contando, doctor Arturo. Estoy viendo en el chat que en realidad no hay preguntas. Creo que los temas han sido muy claros, muy sensibles. Eh, Tuvimos algún comentario bastante, que me llegó en realidad. La señora Marta Iris nos dice, maravilloso tema, ser más humanos para hacer mejor las cosas. Yo creo que con esto, con este espacio, más que preguntas, nos llevamos como es esa sensibilización para todos y recordar que somos humanos y que en algún momento podemos, como lo decía el doctor Arturo, tener problemas de salud y pues en nuestro último adiós, pues tener ese calor de nuestras familias o esa última voluntad que queremos cada uno de nosotros en esos momentos. Sí, yo desde el área, digamos, de la coordinación de la iniciativa Cluster, mis más sinceros agradecimientos, doctor Arturo, doctor Marcel, gracias por su tiempo, por la disponibilidad, recordándole a todos que esto es una bonita iniciativa que no termina acá, que estamos iniciando, que semanalmente esperamos tener estos espacios, ya sea de manera virtual, digamos por el aislamiento social, o ya sea en el momento que volvamos a la normalidad, poder reunirnos entendiendo el tiempo de ustedes, pero el único enfoque es siempre fortalecerlos, llevar esa información adecuada a nuestra comunidad, a nuestro tejido empresarial, para que también conozcan de esas potencialidades que tenemos en nuestra región. Yo les cedo la palabra a ustedes, doctores, para ya culminar. Vuelvo y digo mis más sinceros agradecimientos y bueno, muchas gracias. Arturo, por favor, haz el cierre de la presentación, que lo que quedó fue más abierta, nos dejó con muchas ganas de seguir hablando del tema. Nada, cuando uno se acerca a la gente quiere que le ayuden.
Y no solamente las personas buscan un buen médico, sino buscan un ser humano que sea comunicativo, empático y compasivo, y que vea las emociones. Llegar a eso significa mucha educación, mucha investigación, muchos cambios y tumbar todas las barreras que nos limitan a llegar a esto. Ni el ministro de Salud, ni los políticos regionales lo hemos logrado. La pregunta es, ¿será que a través de la Cámara de Comercio, el nivel empresarial, el tejido social de Norte, podamos llevar una propuesta seria, formal, y que esto sea una ley nacional? Es mi sueño. Que esto sea, en España es una ley nacional, en Colombia es al contrario. Llevamos 4 años luchando y nos dicen, sí, sí, muy bonito, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no. Entonces ese es un tema importante. Yo quiero darte las gracias, Arturo, a la Cámara por este espacio, a ti por el tiempo, por esa pasión con que nos muestras tu experiencia y tu conocimiento. Y también quiero contarte que igual, ¿no? Yo a veces me describo como soy producto de una serie de eventos desafortunados, es decir, a veces pasan cosas y terminamos haciendo o estar en lugares donde nunca pensábamos que íbamos a estar. Yo te lo puedo decir con mucha humildad. Este escenario que la Cámara nos ha permitido para mostrar todo lo rico en salud que tenemos en Cúcuta, el norte de Santander, toda la cantidad de especialistas, toda la cantidad de personas valiosas que tenemos, todo lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que nuestros empresarios, nuestras familias no teníamos conocimiento, y nos ha sucedido en el transcurso de esta experiencia de los webinares que cada vez presentamos a colegas que de pronto por muchas razones la comunidad no los conocía o no sabía que esas áreas estaban funcionando en la ciudad hace mucho tiempo. Mira, tú, un líder a nivel nacional en la humanización y en luces abiertas en Cúcuta, liderándolo, porque sé que te sigo y sé que eres punto de referencia nacional en el tema, y mucha gente en Cúcuta no lo sabía, ¿no? Y está pasando con muchas otras áreas de la salud. Entonces yo pues quiero nuevamente ratificar esa norte santanderedad médica. Tal vez mi mensaje final es ese, resaltar. La Cámara nos está dando la oportunidad de mostrarnos, conocernos, y al final, si yo creo que tú tienes un buen producto, como a veces la Cámara trabaja en la parte comercial, que seríamos nosotros como médicos integrales, ¿sí? Y al lado tenemos a nuestros pacientes o nuestra comunidad apoyándonos y rodeándonos. Yo creo que eso nos va a hacer cada vez un músculo más fuerte, porque tenemos que generar esa presión que tú dices, porque aquí el tema no es un tema político, no es un tema de partidos, es un tema de supervivencia, ¿sí? Tenemos que tener claridad, y para ti, para mí, que nosotros llegamos a esta región no por oportunidad, sino porque son proyectos de vida. Aquí llegamos a ser nuestra casa, nuestra familia, a que nuestros hijos nazcan acá, crezcan acá y hagan toda su historia con nosotros. Entonces, por supervivencia tenemos que tratar de buscar los mejores escenarios, ¿sí? Y yo pienso que esto que se está haciendo a través de la Cámara es muy importante. Gracias por tu apoyo, gracias por tu equipo de trabajo, siempre también estar ahí. Sé que muchos de ellos nos están escuchando hoy. Quiero agradecerlos, quiero felicitar a todas esas enfermeras que están rodeándote hoy en su día, y a todo ese equipo de enfermería que están en su día, que trabajan y que he tenido la oportunidad de aprender y luchar con ellas. Entonces, gracias Cámara, esperamos vernos pronto. Vamos a seguir mostrando, y estoy seguro que a medida que vamos poniendo ladrillitos, Arturo, esto va a mejorar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctores. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Marcel, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.